En realidad, el fin del App Store es inevitable. Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y durante los pasados días hemos visto un ataque constante contra Apple y su tienda de aplicaciones, el App Store, en busca de hacer esta tienda un poco más flexible y justa. Sin embargo, en realidad todos estos ataques y cambios que están sucediendo al App Store eran inevitables, ya que hasta la propia compañía sabía que no podía seguir operando de esta manera de forma eterna. En este video te explicaré y te mostraré cómo la propia compañía Apple sabía que estos cambios algún día llegarían. Así que comencemos. Hablemos primero sobre las tarifas, ese 30% que Apple cobra por cada transacción, y cómo hasta la propia compañía sabía que ese número no podía seguir siendo así por mucho tiempo. Gracias al juicio de Apple versus Epic Games, logramos ver unos documentos confidenciales de Apple en donde se ven unos correos electrónicos donde los propios ejecutivos de Apple en el 2011, hace ya 10 años, pero 3 años después de que saliera el App Store, ya empezaban a cuestionarse si realmente iban a poder seguir cobrando ese 30% por mucho tiempo. En este correo electrónico, Phil Schiller, el ejecutivo encargado del App Store, le preguntaba a Eddy Cue, jefe de la división de servicios de Apple, y al propio Steve Jobs si era posible cobrar 30% de comisión por siempre. Este explica que aunque a él le gusta la idea de darle 70% a los desarrolladores, él cree que esta división de tarifa es algo que no durará por siempre, ya que él creía en ese momento que otras plataformas o hasta la propia web provocarían que Apple cambiara la proporción de esta tarifa. Incluso este ejecutivo continuó diciendo que si ellos deberían hacer un cambio, lo deberían hacer desde una posición de poder y no una de debilidad. Este asegura que cambiar el modelo de 70% y 30% de comisión de parte de Apple pudiera ser algo bueno para los desarrolladores, la prensa y hasta los propios consumidores. Lo sorprendente de este correo electrónico es que no termina aquí, ya que desde el 2011 ya Apple internamente se estaba cuestionando si realmente debería reducir esta tarifa de 30%. El ejecutivo que escribió este email menciona que si el App Store llega a ser $1.000 millones en ganancias anuales, quizás en ese momento deberían reducir la tarifa de 30%, quizás a una de 25%, y que luego bajarla a un 20%. Este comentario realmente da hasta un poco de risa en este momento, ya que 10 años después de este correo electrónico, obviamente el App Store no genera $1.000 millones de ganancias, sino que genera sobre $19.000 millones en ganancias, así que realmente es un poco más de lo que se imaginaba Apple en ese 2011. Lo sorprendente de todo esto es que aunque el App Store sigue haciendo un montón de dinero, Apple todavía no ha reducido esta tarifa de 30%. El correo electrónico finaliza diciendo que si Apple puede mantener una ganancia de $1.000 millones anuales, sería una buena idea reducir la tarifa para mantener a la empresa como una competitiva, pero en ese email este ejecutivo asegura que ese cambio sería algo controversial. 10 años después y todavía ese porcentaje de 30% sigue siendo bastante controversial y no hay ningún margen para que Apple esté pensando reducir este porciento, a pesar de toda la presión a nivel mundial que quiere que Apple cambie la manera en que opera su tienda de aplicaciones. Ahora bien, para ser justos, Apple técnicamente ha reducido esta tarifa de 30%, ya que si eres un desarrollador que genera menos de $1 millón de ganancias en el App Store, entonces solamente le tienes que pagar a Apple un 15% por cada transacción. Sin embargo, para muchos desarrolladores, grandes o pequeños, esta tarifa de 30% o 15% sigue siendo algo súper alto, y es por esa razón que muchos de estos desarrolladores quieren que entonces se puedan implementar otros sistemas de pago directamente dentro de esta tienda de Apple. Específicamente eso es lo que quiere hacer la nueva ley de Corea del Sur, que aunque todavía no se ha firmado, quiere que entonces en estas tiendas de aplicaciones los desarrolladores puedan usar sus propios sistemas de pago. Otro detalle interesante del lanzamiento del App Store
en el 2008 es que Steve Jobs, cuando presentó por primera vez esta tienda, dijo que el cobro de 30% sería para cubrir los costos de operar esta tienda y que ellos serían felices si no ganaran nada, que la tienda tenga una ganancia neta y ya. Obviamente hoy día el App Store no opera de esa manera, sino que le genera mucho dinero a Apple. Otra de las razones por las cuales Apple no quiere perder dinero y no quiere reducir esta tarifa de 30% en el App Store es que Apple ahora está enfocada en hacer crecer esta división de servicios directamente en la compañía, ya que se le está acabando a las personas a las cuales le puede vender un nuevo teléfono. Es por esa razón que la compañía se ha adentrado en lanzar nuevos paquetes de servicios para todos los usuarios de Apple, como lo es Apple Arcade, Apple Fitness y otros más, para de esa forma generar más dinero por cada usuario de un equipo de Apple. Perder ese 30% de tarifa que genera del App Store sería algo devastador para las ganancias de la compañía y el crecimiento económico que quiere hacer esta compañía, así que por esa razón Apple va a pelear hasta lo último para que no se le pueda quitar ese 30% que implementa en cada transacción de su tienda de aplicaciones. Cambiando de tema, otra de las razones por las cuales considero que es inevitable el cambio que estamos viendo en cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones es que realmente esta tienda es bastante restrictiva. En realidad creo que es absurdo y demasiado restrictivo que Apple le impida a las compañías que hacen aplicaciones como Netflix o Spotify que entonces no puedan colocar un enlace para que las personas se puedan suscribir o crear una cuenta directamente fuera de la aplicación, así que por esa razón es que considero que esta tienda es bastante restrictiva. Con la demanda que Apple perdió en Japón, ahora los desarrolladores podrán hacer eso mismo y considero que será algo súper bueno, ya que no creará una pésima experiencia de uso cuando aquellas personas que nunca han usado Netflix o Spotify descarguen por primera vez la aplicación en el App Store y no puedan crear una cuenta ni tocar un enlace para hacer eso. Otro aspecto restrictivo de cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones es el hecho de poder permitir otros sistemas de pago. Todavía es la hora que muchas personas comentan en los videos que hago diciendo que traer otros sistemas de pago crearía entonces un ambiente inseguro dentro de esta tienda. Lo que estas personas realmente no entienden o no saben quizás es que ya hoy día puedes utilizar otros sistemas de pago para comprar directamente en las aplicaciones que descargas del App Store, ya que cuando vas a coger un Uber o vas a comprar algo directamente en Amazon, no usas el sistema de pago para hacer la compra, sino que simplemente colocas la información de tu tarjeta de crédito, o en el caso de Uber también incluso puedes utilizar el servicio de PayPal para pagar por este servicio. Apple en realidad debería permitir ese mismo sistema que ya tienen estas otras aplicaciones, que entonces lo podamos utilizar para hacer compras dentro de otras aplicaciones. Considero que Apple debería colocar su sistema de pago como una de las opciones a la hora de pagar dentro de las aplicaciones y que entonces compita con otras formas de pago. Estoy seguro que muchas personas como quiera seguirán utilizando el sistema de pago de Apple, ya que es súper conveniente, ya que puedes utilizar solamente tu dedo o tu cara para entonces autorizar la compra dentro de esa aplicación. Sin embargo, para aquellos que quieran otras opciones, considero que deben de existir y que haya competencia, como sucede en otros mercados y sucede hasta cuando usas una computadora, donde hay muchas opciones de pago y no un solo sistema centralizado de distribución de aplicaciones. En conclusión, si vemos todo lo que está pasando con Apple y su tienda de aplicaciones, lo podemos ver como si fuera una invasión directamente a un castillo en la era medieval. Ya sobrevivimos los arqueros y sus flechas, ya vencimos a todos los soldados fuera del castillo y ya estamos en la puerta directamente para tocar y exigir entrar, para entonces exigir que veamos un cambio en cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones. Como he dicho, estamos viviendo sin duda alguna en un momento histórico, ya que estos pequeños cambios que hemos visto han hecho que poco a poco vaya cambiando cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones, y estoy seguro que aunque será un poco lento este proceso, llegaremos a ver finalmente estos cambios que queremos ver, como por ejemplo otros sistemas de pago e incluso quizás poder instalar aplicaciones
fuera del App Store. Ya en mi opinión es cuestión de tiempo, es algo que estoy seguro que estaremos viendo en algún momento, así que queda esperar con mucha paciencia para ver cuándo finalmente sucederá este cambio. Nosotros obviamente seguiremos bien pendiente a todo lo que está pasando con Apple, su tienda de aplicaciones alrededor del mundo, así que si te gustó este video y quieres ver más, te invito entonces a que te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas sobre todo esto que está pasando? ¿Eres de los que quiere que veamos un cambio o no? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Antes de terminar el video, quiero darle las gracias a aquellas personas que me inspiraron a hacer este intro: Cayetano Jiménez y Ángel 1C. Gracias un millón por esa idea. Si te gustó ese intro y este video, dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.